Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Con este programa continuamos nuestro acercamiento a los ciclos formativos de formación profesional. En la actualidad, la formación profesional son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan respuesta a la necesidad que tenemos de personal cualificado especializado en los distintos sectores profesionales para poder responder a la actual demanda de empleo. Hoy nos hemos acercado a la oferta de ciclos formativos que presenta uno de nuestros centros, el Instituto Victoria Kent. Y para hablarnos de ello contamos con la presencia de don Emilio Canalejo, que es profesor de técnicas odontológicas y microbiología de los alimentos. Emilio, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paco. Y también contamos con la presencia de Esther Cáceres, que es profesora de Educación Sanitaria y Fisiopatología. Esther, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola, Paco, gracias a ti. Pues bien, como siempre, antes de empezar con el coloquio, vamos a ver el vídeo que os hemos preparado. Siguiendo con nuestro acercamiento a los ciclos formativos de formación profesional que hay en nuestra ciudad, nos hemos acercado al Instituto Victoria Kent. Allí, guiados por el profesor Emilio Canalejo, hemos podido comprobar que cuentan con todos los medios necesarios para llevar a cabo una educación de calidad y que han logrado crear un magnífico clima de trabajo. Nuestra primera sorpresa fue encontrarnos con un grupo de alumnas turcas que gracias al programa Erasmus Plus estaban siguiendo un programa de intercambio. Iniciamos la visita con la profesora Cristina Caballero, que nos explicó qué tipo de estudios se siguen en este instituto. Después, diferentes grupos de alumnos nos fueron mostrando parte del trabajo de un auxiliar de enfermería. Viéndolos, uno sabe que cuando lo necesite va a estar en buenas manos. En el Instituto de Educación Secundaria Victoria Kent se imparten las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de formación profesional. Entre ellos tenemos el ciclo de auxiliar de enfermería, el ciclo de dietética y el ciclo de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Además, somos centro Erasmus, hemos recibido profesores de otros países que vienen a conocer nuestra forma de trabajo y también, por ser centro Erasmus, los profesores tienen la oportunidad de salir al extranjero a realizar movilidades de formación y nuestros alumnos pueden hacer prácticas en el extranjero también en empresas relacionadas con la salud. Os animo a que vengáis a conocer nuestro centro y a ver a nuestros alumnos que están trabajando y haciendo algunas de las técnicas relacionadas con las enseñanzas que impartimos en el ciclo de auxiliar de enfermería. Tenemos un grupito que están tomando constantes vitales, otro grupo que está haciendo cambios posturales del paciente, otros están haciendo técnicas de higiene.
SAT, ¿qué es lo que vais a hacer vosotros? Nosotros vamos a colocarnos las prendas de protección para prevenir las enfermedades nosocomiales. Wishar, ¿qué vais a hacer vosotros? Nosotros vamos a hacer un procedimiento de cambio de ropa de cama con un paciente en ella. Natalia, ¿qué es lo que os toca hacer a vosotros? El lavado del cabello a un paciente encamado. El centro está abierto para todo aquel que quiera conocernos. Un poco más tarde asistimos a una sesión de prácticas de odontología. El profesor Emilio Canalejo repartió entre sus alumnas los distintos roles y pudimos comprobar la excelente preparación de cada una de ellas. Y no hablamos solo de preparación técnica, también hablamos de su formación humana. Nos encontramos en el aula de prácticas de odontología del Instituto Victoria Kent. Vamos a hacer una práctica habitual que es una dramatización o un roleplay de una situación real en un gabinete dental. Buenos días, María del Mar. Le voy a hacer un interrogatorio que hacemos en la clínica dental, más que nada por si tienes alguna enfermedad que pueda afectar sobre el tratamiento que te vamos a hacer. Cada uno adoptamos un papel de la consulta. En este caso, María del Mar va a ser de paciente. Paloma va a hacerle una anamnesis, una entrevista al paciente antes de comenzar la exploración. Pues las preguntas que hacemos, sobre todo es de coagulación y de enfermedad de transmisión, porque si tiene una hemorragia, si no le coagula bien la sangre, pues podríamos tener un problema para pararla. Vamos a proceder a preparar al paciente. En este caso, Paqui nos va a explicar un poco cuáles son las funciones del auxiliar de clínica dental y cómo prepara al paciente antes de la exploración. Le ponemos el babero al paciente, que ya está acomodado en el sillón. Procedemos a acomodarlo completamente, que esté todo perfecto. Me encargo de que las cánulas que son desechables estén nuevas, el vaso que sea nuevo, la servilleta, la iluminación en la zona donde va a trabajar el odontólogo, también me encargo de la función para que el odontólogo pueda trabajar bien. Normalmente en una consulta dental se trabaja a 4 o a 6 manos. Ese es el protocolo ergonómico. En el protocolo ergonómico, que engloba un área de trabajo para cada profesional, una distribución del material lo más adecuada posible y una colocación del paciente, pues incluye también el trabajo a 4 o a 6 manos. En este caso estamos trabajando a 6 manos porque hay un odontólogo y 2 auxiliares. Es muy importante que el auxiliar conozca en la práctica, el centro de la práctica, cómo se transfiere el instrumental. Por ejemplo, cuando un odontólogo ha terminado con un instrumental, para no separar la visión del campo de trabajo, entregaría un instrumental una vez que ha terminado, entrega por la parte activa el instrumental y entonces el auxiliar le devuelve otro instrumento al odontólogo también por la parte activa, para que el odontólogo se mueva lo menos posible del campo visual donde está trabajando. Además de las funciones de asistencia al odontólogo, también nuestra función es muy importante con el trato al paciente. Debemos tratarlo porque hay muchos pacientes que vienen con mucha ansiedad o con nerviosismo, debemos saber tratar esta situación. También en la situación que vienen niños, que hay que explicarles todas las cositas que le vamos a hacer sin engañarlos, distrayéndolos. Podemos utilizar también una técnica que se llama modelaje, poniéndole como ejemplo a otros niños también para que vean, pues mira, no pasa nada, mira este chico que bien lo hace, que no pasa nada, un momentito, este señor te va a tratar.
Una vez conocido esto, porque todos los conocimientos son acumulativos, todo lo que vamos aprendiendo lo vamos aplicando en la siguiente práctica. Y una vez que hemos aprendido a sentarnos correctamente, a acomodar al paciente, a saber cuáles son las funciones de cada uno, pues procedemos a la práctica de hoy, que es la exploración externa e interna del paciente. Esperemos que os haya servido de ayuda y que os animéis, que este ciclo está muy bien y tiene muchas salidas también. Pero lo normal es quitar la aguja y Para finalizar, nos fuimos al aula de dietética y nutrición para seguir comprobando la excelente preparación de estos alumnos. Nos encontramos ahora en el laboratorio de microbiología con alumnos del ciclo superior de dietética y estamos haciendo prácticas de cultivo de bacterias y tinción. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por los puestos de trabajo para que nos cuenten los alumnos qué es lo que están haciendo en cada uno de estos puestos. Yo lo que voy a hacer son medios de cultivo para cultivar bacterias y observarlas luego posteriormente al microscopio. Entonces estoy preparando el agar en proporciones adecuadas con el agua en la báscula de precisión y luego estoy esperando a que en el baño termostático suba a 100 grados la temperatura para agregar el agar-agar, disolverlo, moverlo muy bien. Una vez que esté hecha bien la disolución, lo vamos pasando a la placa, una placa como esta o placa de Petri, y luego se quedaría en la nevera unas horas hasta que cuaje. Se quedaría de esta manera, donde aquí luego la compañera va a hacer una siembra de la bacteria y se va a realizar el cultivo. Pues una vez obtenido el agar que ha realizado mi compañera, lo pasamos a placas de Petri, como ha dicho, y entonces lo que vamos a hacer es la siembra. Vamos a pasar a través de un medio de cultivo que tiene diferentes tipos de microorganismos, vamos a pasar un tipo de colonia para obtener después un cultivo puro. Entonces lo que tenemos que hacer es muy importante tener el mechero para que la zona esté estéril. Entonces lo primero es flamear el asa de siembra, esperar un poco a que se enfríe para no crear esporas en el medio de agar. Luego obtenemos un tipo de colonia el que esté más aislada, como este por ejemplo, y es muy importante siempre nombrar la placa que acabamos de realizar. Una vez mi compañera haya hecho el medio de cultivo, obtendremos una placa Petri. De aquí cogeremos una muestra y a continuación haremos la extensión. Antes de todo tendremos que esterilizar el asa de siembra hasta que esté al rojo vivo. Pasaremos a obtener la muestra, una gota de agua destilada y la pondremos en el porta y procederemos a hacer la extensión. El siguiente paso y el último sería realizar la tinción de Gram, que es uno de los métodos para diferenciar el tipo de células. Se observan las placas, que aquí tenemos varias, se observan al microscopio para ver las bacterias obtenidas, la forma y eso. Y se vería algo así en el microscopio. Vamos a mostrar un pequeño taller de antropometría que se utiliza para la valoración nutricional de un paciente en cualquier tipo de intervención dietética. Vamos a ir pasando viendo distintas técnicas que van a mostrar nuestros alumnos de segundo de dietética. Bueno, yo ahora voy a enseñar cómo se mide el pliegue del brazo, que nos sirve como indicador pues, para conocer la masa muscular del paciente. Primero le decimos al paciente que gire el brazo así un poco. Medimos la mitad del brazo y miramos dónde se encuentra la mitad
del brazo indicándolo con un bol. Luego medimos la circunferencia del brazo, anotándolo en el papelito que tenemos. Y procedemos a medir el pliegue. Lo hacemos 3 veces para descartar posibles fallos o algo. En el taller de dietética y de medidas antropométricas lo que vamos a hacer es saber cuánto pesa Nuria, cuánto mide, y de esa manera vamos a determinar su IMC para saber si está en normopeso o tiene algún tipo de obesidad. Pasamos a pesarla. Esto es una tanita que se utiliza normalmente en nutrición para determinar diferentes valores. Nuria pesa 54,5. Ese sería su peso, y mide 1,63. Ahora lo que haríamos sería dividir el peso entre la talla al cuadrado y hallaríamos el índice de masa corporal, que es 20, por lo que Nuria estaría en normopeso. Todos estos alumnos realizan sus prácticas en el Hospital Costa del Sol. Antes de despedirnos, queremos agradecer la amabilidad con que hemos sido tratados por profesores y alumnos. Gracias de verdad a todos. El futuro es mucho más amable sabiendo que vosotros estáis ahí. Este era el vídeo que os habíamos prometido. Esperamos que os haya gustado y esperamos también que sirva para despertar vocaciones. Insistimos en la necesidad que tenemos de gente especializada en estos títulos medios. Y ahora, antes de pasar al coloquio, tenemos que abrir una pequeña pausa publicitaria. Adelante, compañeros. Y ahora sí que nos toca ya entrar en nuestro debate. Vamos a empezar con Esther. Esther, ¿qué ciclos formativos ofrece el IES Victoria Kent? Bueno, pues en los institutos tenemos un ciclo de grado medio que se llama Cuidados Auxiliares de Enfermería y 2 ciclos de grado superior, Imagen para el Diagnóstico, que se imparte de tarde, y Dietética, que se imparte por la mañana. Ajá. ¿Qué titulación hay que tener o qué estudios hay que tener para poder acceder a estos grados? Pues para acceder a grado superior se necesita tener segundo de bachillerato, sería una opción. Ajá. La segunda opción podría ser pues mediante prueba de acceso a ciclos formativos. Y para los de grado medio podrían pasar directamente desde cuarto de la ESO, por nota de corte, dependiendo de la nota que tengan, o podrían pasar del grado medio al grado superior, mediante simplemente haciendo un grado medio al grado superior, que eso es nuevo de hace 2 años. O sea que ya se permite el paso directo, ¿no? Desde grado medio al grado superior, sí. Perfecto, muy bien. Emilio, ¿por qué razones aconsejarías a un alumno que hiciera formación profesional? ¿Que hiciera formación profesional? Pues sí. Hay los estudios de formación profesional, ¿qué le podemos ofrecer? Muchísimas razones. Bueno, en primer lugar porque sin duda es el futuro, la formación profesional es el futuro y lo hemos podido comprobar el año pasado en un viaje que hicimos a Alemania, por ejemplo, y lo que está ocurriendo en otros países también europeos. Pero además a un alumno yo le daría también como razón el que obtiene un título, una cualificación profesional en un tiempo relativamente corto.
Es decir, nuestras alumnas de auxiliar de enfermería que han terminado ahora, han estado en el instituto durante un curso y un trimestre, tienen su titulación e incluso ya han participado en un proceso selectivo del hospital y posiblemente en un mes o 2 meses puedan que estén trabajando. Eso no ocurre en otro tipo de formación, indudablemente, ¿no? Muchísimo más larga, costosa y a veces pues con poca inserción laboral. Entonces, pues bueno, esa es una razón muy poderosa. Luego también porque le permite a los jóvenes conocer la realidad profesional desde que comienzan los estudios y saben realmente si esa profesión les gusta o no, porque los pone en contacto con la empresa desde que prácticamente entran a estudiar. Y bueno, existen muchísimas razones. Ya les digo, también puedes elegir dentro de tu profesión el sector que más te guste y desempeñar tu labor ahí. Está claro que te estás centrando básicamente en que hay una salida profesional casi inmediata, y que es un título en el que en un par de años pueden estar perfectamente preparados para ejercerlo. Sí, ¿verdad? sí, en un par de años, incluso ya les digo, en menos. Pero sí, prácticamente en la mayoría de los ciclos formativos son 2000 horas, que son 2 cursos académicos, y salen con la cualificación profesional adecuada. Ajá. También hablabas de que una parte de importante de la formación de vuestros alumnos se lleva a cabo en la empresa, ¿verdad? ¿Hay buena colaboración de las empresas de Marbella? ¿Hay una relación clara entre el mundo educativo y el mundo de la empresa aquí en Marbella? ¿Se puede mejorar eso? Por supuesto, yo diría que la situación ahora mismo la calificaría de inmejorable. Ajá. Tenemos la suerte y el privilegio de colaborar con la Agencia Pública Sanitaria Costa del Sol, que como sabes engloba a nuestro querido Hospital Costa del Sol, también al Hospital de Alto Rendimiento de Benalmádena, al Centro de Especialidades de Mija y bueno, nuestros alumnos desde hace ya 20 años realizan las prácticas allí. Una colaboración muy efectiva, un plan de formación comprendido entre ambos desde hace mucho tiempo y bueno, los tenemos distribuidos, los de enfermería están distribuidos desde quirófano, urgencias, consultas externas, pediatría, UCI, en todos los servicios del hospital y por supuesto en el servicio de rayos, en el servicio de imagen para el diagnóstico del Hospital Costa del Sol. Entonces pues el 80% de nuestro alumnado pues tienen unas prácticas que podríamos definir de calidad, de mucha calidad. Es un privilegio. Exactamente. Pero bueno, no solamente en el Hospital Costa del Sol, tenemos nuestros alumnos distribuidos por el Hospital Clínico, por el Servicio de Medicina Nuclear de Carlos Haya, por el Civil, por el Materno, por el Centro de Salud de la Parihuela, muchas clínicas que colaboran, el Hospital Quirón de Marbella, por supuesto. Y luego muchas empresas colaboradoras, hemos tenido alumnos, bueno, en Incosol con el doctor Guijarro estuvo mucho tiempo y María José Moreno, en el Marbella Club, que también hay un centro prácticamente todo lo relacionado con la dietética, con la imagen para el diagnóstico y con la enfermería, muchas clínicas para mayores como Sanirres en Puerto Banús, etcétera. Bueno, prácticamente ya les digo, en casi todas las entidades públicas y privadas de Marbella hacen práctica nuestros alumnos, el centro de mayores, el centro de día del Alzheimer, todo. Sí, me están nombrando prácticamente toda la red sanitaria, prácticamente toda. Más de 30 años llevamos colaborando con todas las entidades, Clínica Premium, todas las conocidas de Marbella. Ya le digo, es un privilegio y de momento creo que la situación es inmejorable, pero de todas maneras nosotros jamás dejamos de contactar con todas las clínicas, con todas las empresas interesadas en tener a nuestros alumnos y si es posible que luego se queden trabajando allí, pues mucho mejor, claro. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, que trabajando allí es mucho más fácil que luego puedan seguir en ese puesto de trabajo. Un porcentaje muy alto. Ocurre pues como en otros ciclos formativos, por ejemplo, ocurre mucho en restauración. Los compañeros del Sierra Blanca, pues cuando a sus alumnos los llevan a hacer las prácticas a cocinas de hoteles, a restaurantes,
muchos de ellos se quedan. Con nosotros pues ocurre un poco lo mismo. Cuando nuestros alumnos pues trabajan en una empresa de catering hospitalaria y que además tienen una función de supervisión de manipuladores de alimentos y de emplatado, una función importante de control de materias primas, de seguridad alimentaria, y al final muchos de ellos pues se quedan trabajando en la empresa. Bueno, Cristina, que ha salido en el vídeo, Cristina Caballero y yo, que este año hemos llevado el seguimiento de las prácticas del alumnado, comentábamos eso, que paseábamos por el hospital, por los diferentes servicios y demás, y prácticamente íbamos saludando a todos los profesionales sanitarios que han sido alumnos nuestros durante todos estos años. Bueno, es un orgullo, desde luego. Es un orgullo y luego una suerte, lo bien tratado que estaría. Sí, bueno. Porque ya he visto el cariño que te manifiestan, ya lo he visto, lo he visto cuando hicimos cuando has preguntado lo del material, yo creo que el mejor material es sin duda el material humano que tenemos en nuestros alumnos. Claro. Esther, que te llevas mucho tiempo ahí sin intervenir. ¿Está el centro bien equipado para hacer el trabajo que os proponéis? ¿Echáis en falta algo? A ver, siempre en todos sitios evidentemente se puede mejorar, pero nosotros estamos contentos, nuestro instituto en verdad hay un muy buen material humano, los medios materiales también inventariables están bien, hay cosas que tenemos que intentar comprar nuevas cada año, pero en principio pues desarrollamos bien nuestra tarea y estamos contentos. Nos gustaría a lo mejor pues un poquito más de espacio, que Marbella pues tiene pocos institutos y está claro que el nuestro ya se nos está quedando muy pequeño para desarrollar toda la FP que nos gustaría. Bueno, espacio estamos pidiendo todo, espacio estamos pidiendo Por todo. eso. Parece ya que va a abrirse un nuevo instituto, que ya está al menos licitado, y eso a ver si desbloquea un poquito la masificación que estamos sufriendo. Claro, la masificación. Eso nos está afectando prácticamente a todos los centros, así que esperemos que esta pueda ser una vía de evitar esa masificación que estamos sufriendo últimamente. Esperemos. Esperemos que sí. ¿Crees que la sociedad realmente es consciente del trabajo que estáis llevando a cabo? ¿La sociedad valora bien la FP o todavía lo ve como algo secundario? Porque a veces yo me he encontrado con esta mentalidad, no sé si a vosotros os pasa o no. Bueno, yo creo que España es un poco un país de titulitis, ¿no? Se nos valora mucho por la titulación, pero es cierto que yo creo que cada vez la FP está mejor valorada, puesto que en Europa tiene una cabida muy importante y que dentro del mundo laboral la misma empresa exige cada vez más técnicos y menos titulaciones universitarias que a lo mejor luego no pueden desempeñar las tareas que les gustaría a la empresa. Es cierto que la FP a veces se trata como de menos importancia, pero yo pienso que ahora mismo ya la gente nueva ve la FP como una opción, igual que la universidad, incluso más asequible al mercado laboral y más, digamos, como más vocacional. Ya. La verdad es que esa es la impresión que tenemos y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, porque se daban datos, cuando estaba preparando estos trabajos había datos muy llamativos, porque decía que había entre 300 y 500.000 puestos de trabajo sin ocupar por falta de técnicos especializados. En un país donde tenemos este problema de paro juvenil, sobre todo, me parecía un crimen que esto se estuviera produciendo. Y la verdad es que muchas veces se aconseja más la carrera que el título medio y al final a lo mejor el chaval termina perdido por ahí o hace todo el esfuerzo que le hemos pedido para formarse y luego no encuentra un lugar donde poder trabajar y poder llevar a cabo su vida, ¿no? Y eso sí que es terrible. Claro. Eso sí que es terrible. Así que esperemos que esta mentalidad la vayamos cambiando un poquito. ¿Hay que estudiar, Esther, tanto como en bachillerato o no? Pues yo creo que sí, o incluso más, sobre todo en un grado superior que ya han pasado bachillerato. Lo que pasa es que bachillerato es un curso tan agobiante porque tienes la selectividad allí, tienes la presión de los profesores, la presión de la nota y eso también te hace el agobiarte tú más. En cambio, estos alumnos vienen como ya decididos a saber lo que estudian, más motivados y no estudian menos, pero yo creo que les cuesta menos, porque al final yo creo que estudiar, si te gusta, lo haces con más gusto que si es algo que no te motiva o que tienes la presión de llegar a un objetivo. Aquí el objetivo es formarte, aprender para ser mejor profesional, porque después no hay nada más. Claro.
Además es muy práctico. Los exámenes, imagino que no son tan teóricos como los que hay que realizar en bachillerato, ¿no, Emilio? Sí, porque claro, aquí, sí. aquí Depende. indudablemente mezcláis, lo que tiene que demostrar es su preparación, ¿no? Hombre, los conocimientos son también muy importantes, pero es Bueno, otro tipo de funcionamiento, ¿no? Depende un poco del módulo profesional del que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, mi compañera Esther se dedica más a módulos profesionales más teóricos y yo más prácticos. Entonces, bueno, las asignaturas prácticas tienen una parte teórica, una prueba objetiva, por supuesto, pero luego se valora mucho las habilidades efectivamente y las destrezas. Y también, bueno, también como creo que comentamos allí, pues valoramos mucho las actitudes, porque en esta profesión es muchas veces casi más importante la actitud, el saber estar, la delicadeza, la discreción, una serie de cualidades especiales que hay que tener o hay que desarrollar para poder tratar con personas enfermas. Desde luego, yo como paciente así lo digo. Es decir, si la primera impresión que tienes es con una persona que no te da ese grado de confianza y ese grado de seguridad, la verdad que no van a ir las cosas muy bien, de verdad. Emilio, ¿es una realidad o una leyenda eso que se dice de que parte de vuestros alumnos llegan rebotados de bachillerato y no con verdadera vocación? ¿Eso era antes o ya...? No, bueno, por ejemplo, siempre, claro, nuestros cursos son, digamos, en FP la composición de nuestros cursos es un poco heterogénea, vienen de distintas procedencias. Es verdad que hay algún alumno que tenemos en el ciclo superiores, pues que su pretensión era pues entrar en enfermería, en fisioterapia, en medicina, pero la nota de corte no le alcanzó en ese momento. Y entonces, en lugar de desplazarse a otra comunidad autónoma o de elegir otra profesión, pues prefieren hacer un ciclo formativo de grado superior y a veces ya les gusta, se quedan, desempeñan ese trabajo y en otras ocasiones lo utilizan como un escalón para tener una doble titulación. Tienen ese título, pero luego siguen esos estudios que en un principio abandonaron. Y luego, en cuanto al primer grado, pues el 98 o 99% de nuestros alumnos vienen de cuarto de ESO orientados específicamente a la formación profesional, no vienen rebotados. Allí en nuestro instituto se ve bien. Porque lo han elegido, ¿no? Sí, se ve muy claramente pues que el que quiere hacer bachillerato y el que quiere estudiar una profesión. Además, es que es una profesión muy singular, o te gusta o no te gusta. Eso está claro, eso está claro. Emilio, ¿cuántos alumnos soléis tener por clase? 30 alumnos por clase. Sí, bueno, como en el resto. 30 hay veces que hemos llegado a 33, hemos llegado a 33, porque la demanda, la verdad es que tenemos muchísima demanda. Tenemos, como ha dicho Esther al principio, 2 cursos de auxiliar de enfermería, en turno de mañana y de tarde. Nuestras aulas están siempre ocupadas, se amortizan bien, están siempre ocupadas por la mañana y por la tarde. Entonces, el ciclo de grado medio, tenemos 30 alumnos por la mañana, 30 por la tarde y en los otros también. ¿Y con ese número de alumnos podemos dar una atención personalizada? Sí, por supuesto, porque en la asignatura de carácter más práctico, donde hay que dedicar más tiempo a cada alumno, como en el vídeo ese que veíamos del taller de odontología, pues se realizan desdobles. Se realizan desdobles, en el caso de odontología específicamente, no, pero en técnicas básicas de enfermería, en higiene hospitalaria, hay 12 horas de desdoble semanal. Entonces, cada profesor tiene su grupo de alumnos, 12, 15 alumnos con los que se trabaja muy bien. Ya le digo, no nos podemos quejar, así da tiempo de atender las necesidades de cada uno. Esther, ¿es fácil entonces trabajar con estos alumnos o no? ¿Es más fácil trabajar con estos que trabajar con los alumnos más pequeños? Bueno, yo creo que en general trabajar con alumnos es una tarea bastante gratificante y es verdad que los nuestros pues mucho más gratificante puesto que son más mayores, más maduros, les gusta también lo que hacen y eso nos facilita mucho el trabajo.
como todos en sitios, pues cuando trabajas con personas humanas tienes tus dificultades a veces, pero yo creo que en general sí son buenos alumnos para trabajar con ellos. Son buenos alumnos, ¿no? Sí, estamos contentos con nuestros grupos. Además, antes comentabas que una vez que se pasa el filtro de primero, ya no hay ningún problema, ¿no? Que el filtro está en el primer curso, ¿no? Claro, mucha gente se mete en el ciclo pensando que es otra cosa y a lo mejor pues se va o le resulta que no es la vía que la ha elegido y se va en primero. Entonces es verdad que los alumnos de segundo pues ya tienen claro que se van a ir a la empresa muy pronto y que el tiempo que no aprovechen en las aulas luego nadie se lo va a explicar. Claro. Entonces claro. Yo creo que eso sí que lo tienen claro, que les queda poco de estudiar y lo tienen que aprovechar. Eso es importante, eso es importante. Emilio, ¿atendéis solo a su formación técnica o se tiene en cuenta su formación como personas? Por supuesto, ya te comentaba antes que es una titulación donde es tan importante el carácter empático, el saber entender y atender a la persona, y es una relación prácticamente familiar. Entonces, al principio del curso práctico en el hospital, el Departamento de Recursos Humanos organiza un acto de acogida a nuestros alumnos y entonces Paco Galindo o Agustín pues les da una charla, habla un poco de la filosofía del hospital y de la importancia que ellos le dan, que las habilidades y las destrezas, como te decía, son fundamentales. Se aprenden, pero el carácter empático, la actitud proactiva y demás, eso hay que adquirirlo si no se tiene. De todas formas, imagino que, como en cualquier sitio, habrá algunos problemillas que se presenten, ¿no? ¿Cuáles suelen ser los problemas más frecuentes a los que os tenéis que enfrentar? ¿En cuanto al alumnado? En cuanto al alumnado, en cuanto a la formación que estáis dando, en cuanto a lo que puede pasar. Bueno, la verdad es que en los ciclos formativos apenas sí existen comportamientos disruptivos, digamos. Sí, puede que venga alguna vez algún alumno con la orientación un poco clara. Tenemos pequeños problemas con el móvil, una lucha que tenemos con el móvil, como en todas partes. Pero en este caso es porque, claro, hay unas normas generales en el centro que todos tenemos que acatar. Entonces, pues, al haber edades tan diferentes en el centro, pues, imagínate que tenemos entre nuestro alumnado, pues, madres o padres de familia o que están cuidando a personas enfermas. Y entonces, pues, sin querer y de forma, por inercia, cogen el móvil y en ese momento, pues, van por un pasillo y hay que llamarle la atención. Y entonces, pequeñas, más bien anécdotas, digamos. De todas maneras, tal vez también los docentes tengamos que aprender hasta qué punto podemos dejar de utilizar esos medios o hasta qué punto no. No, sí. Porque de hecho nos solucionan muchas veces pequeñas dificultades con mucha rapidez, ¿no? Sí. Sé que también nos crean conflictos serios en determinadas edades y tal. Por eso digo que habrá que articular muy bien hasta qué punto los admitimos, hasta qué punto no. Sí. Esther, ¿qué razones darías a alguien para que estudiase dietética? A ver, esa pregunta me la haces a mí, que me gusta mucho la dietética. Bueno, evidentemente la gente que quiera estudiar dietética es porque le guste la vocación, pero yo creo que comer es una cosa que hacemos mínimo 3 veces al día y está muy olvidado la parte de la educación nutricional. Deberíamos todos tener algo más de conocimientos a nivel de educación nutricional y yo creo que los dietistas y los nutricionistas son los encargados de llevarlo pues a las aulas, a los hospitales, al trabajo. Entonces, solo por esa parte, incluso por nuestra salud personal, interesaría saber dietética. Vamos, claro. Yo es que pondría un dietista en cualquier parte del planeta, yo sí. ¿Y qué salidas profesionales son los que dan los estudios de dietética? Pues a ver, dietética todavía yo creo que le falta una figura dentro del sistema sanitario, como tener el auxiliar de enfermería o tienen, por ejemplo, los técnicos de imagen. Entonces nos ayudaría mucho que el sistema sanitario andaluz pusiera dietistas y nutricionistas, pero aún así, a pesar de eso, nuestros alumnos se colocan, pues, por ejemplo, en catering. También tenemos herboristerías, consultas, pequeños gabinetes privados. Pero facilitaría mucho, yo creo, que las cosas si dentro del Sistema Nacional de Salud se viera como una opción más la alimentación. La dieta es la causante de 10.000 muertes al año evitables
Entonces, esa parte yo creo que a nivel de instituciones deberíamos tenerlo mucho más en cuenta. Pues nada, mandamos este mensaje al señor Imbroda, que está empezando, a ver si lo recoge, ¿no? Bueno, a ver. A ver, Emilio, ¿qué diferencia hay entre una enfermera o enfermero y un auxiliar de enfermería? Sí, bueno, ellos, sobre todo en sanidad pública y a nivel de sindicatos y eso, y en sus estatutos lo tienen muy claro, las funciones. Pero a grandes rasgos podemos decir que dentro del equipo de enfermería, el auxiliar de enfermería se encarga sobre todo de la organización, limpieza, desinfección y esterilización de todo el material instrumental sanitario, de colaborar con la enfermera o con el enfermero en la toma de constantes vitales, en el registro gráfico, en la administración de medicamentos, siempre que no sean por vía parenteral. Por vía parenteral nos referimos a las canalizaciones de venas y todo eso. Y en general, pues todo lo que son medidas de higiene y de prevención, sobre todo en la piel de los pacientes y demás, movilizaciones, traslados. Y la enfermera, o sea, la figura de enfermería, pues administra toda esa medicación que prescribe el médico, sobre todo canalizando, colocando perfusiones intravenosas, todo tipo de sondas, catéteres, colostomía, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el Hospital Costa del Sol, por ejemplo, se trabaja en conjunto como equipo de enfermería. Cada uno tiene sus funciones definidas, pero es un equipo de enfermería. Se utiliza un modelo que proviene de Virginia Henderson, una enfermera americana, y lo implantó, se llama el PAE, el Plan de Atención de Enfermería, y consiste básicamente que cuando ingresa un paciente en la planta, el equipo de enfermería se reúne, hacen una valoración, siempre desde el punto de vista de enfermería, una historia clínica de enfermería, y entonces trazan un plan de cuidado individualizado para esa persona. Es decir, de todas sus necesidades básicas, que viene recogido en la pirámide de Maslow, todas sus necesidades nutritivas, de alimentación, de higiene, de prevención de úlceras por presión, en fin, es importantísimo porque todo eso que se previene evita luego pues estancias largas en el hospital o que una enfermedad se agrave. Ajá. Ya que estás hablando un poco al respecto, ¿qué cualidades crees tú que son las que debe tener un auxiliar de enfermería? ¿Qué cualidades básicas? Lo más significativo. Cualidades, pues volvemos a la empatía, ¿no?, que decíamos antes. Sobre todo es atender y entender al paciente. Sí. ¿Comprendes? Con esas dos palabras un poco definimos las cualidades, atender y entender al paciente, porque un poco el auxiliar de enfermería es el intérprete entre el médico y el paciente. Debe tener habilidades de comunicación, debe tener simpatía y amabilidad, debe tener empatía, debe comprender al paciente para ayudarlo y luego, por supuesto, saber tener discreción y delicadeza, porque siempre ayuda al paciente en situaciones muy íntimas. Si todos los que hemos estado hospitalizados alguna vez, pues sabemos que cuando tenemos que ir al baño, cuando tenemos, en fin, pues el auxiliar de enfermería, entonces debes tener un tacto especial, ¿no? Todo eso a nuestros alumnos pues se lo recordamos, y la mejor manera de recordárselo es haciéndole el ponerse a ellos como pacientes. ¿Cómo te gustaría que te trataran? Claro, la mejor manera. Claro, y entonces pues así es como uno se da cuenta de... Sin duda alguna. Esther, aunque parezca mentira, el tiempo se nos ha ido. Sí. Estamos llegando ya prácticamente al final. Lo único que te quería preguntar antes de terminar es ¿qué mensaje te gustaría mandar a la sociedad de la que formamos parte con respecto al trabajo en el que vosotros andáis? Bueno, pues yo creo que en general se nos tiene que dar un poco más margen a la FP para avanzar. El mercado laboral nos tiene que pedir también qué necesita, qué tipo de especialista necesita en su trabajo,
para que al final nosotros también seamos mejores profesionales y formemos mejores profesionales. Es decir, que el mercado nosotros nos adaptemos al mercado y no que la educación saca ciclos y saca títulos y a lo mejor el mercado no tiene una figura. Y por supuesto, pues dentro de la administración pública a mí me gustaría que la figura del técnico en dietética se creara, porque creo que es vital aprender a comer y lo dejamos así de claro. Esa figura hay que crearla y es, creo, muy necesaria. Sí, la educación nutricional también es muy necesaria en las aulas y en la vida. Por supuesto. Emilio, antes de terminar, ¿algún mensaje que quieras mandar a la sociedad de la que formamos parte? Pues nada, yo sugeriría a los ciudadanos que se informen sobre todos los estudios que existen actualmente en Andalucía, en todo el país, de formación profesional. Hay una página web que no sé si la conocen los ciudadanos, que se llama Todo FP, es muy fácil, se entra rápidamente y ahí viene todo el catálogo de títulos, dónde se pueden estudiar, cómo se accede, cuáles son los plazos de solicitud, los contenidos, etcétera, etcétera. Y luego recordar pues, que el Instituto Victoria Kent pues, viene apostando por la calidad desde hace un tiempo, que hay un claustro de profesionales a los que debemos admiración y por su trabajo diario y que nos tienen a su disposición si deciden estudiar nuestro ciclo. Doy fe de ello, doy fe de ello. Y la verdad es que mientras desarrollan otras posibilidades, nosotros nos estamos empeñando en que al menos todas las posibilidades que tenemos aquí en Marbella sean conocidas. Pues nada, muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho. Emilio, muchas gracias por estar aquí y por el trato que nos habéis dado. Esther, muchas gracias por el esfuerzo que has hecho. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta otro día que nos toque volver a encontrarnos. Espero que no sea muy tarde. Gracias a vosotros. Y con ustedes decirles que les emplazo a un nuevo programa en que volveremos a hablar de formación profesional. La semana que viene nos vamos al Instituto Guadalpín para conocer qué módulos son los que allí podemos realizar. Hasta entonces, que tengáis un feliz fin de semana.